Este gráfico demuestra que el plan de la élite global o el plan Thanos, también conocido como emisiones neta cero para 2050, es malvado. Voy a explicarles esto en tres simples y rápidos pasos. Paso número uno. Vamos a repasar el gráfico al que me refiero. Y para mis espectadores regulares, vuelvo a pedir disculpas por lo de las gafas. Todavía estoy lidiando con el proceso de recuperación de la cirugía ocular. Bien, entremos en este gráfico. La línea horizontal inferior representa el cuantil de la población, una palabra muy elegante aquí. Vamos desde el 0 hasta el 100% a la izquierda. En la línea vertical tenemos gigas, no es gigachats. Esto es gigajoules. Esto es una representación o medida del uso de la energía. Vamos desde 0 hasta 300. Así que puedes ver aquí a la izquierda tenemos diferentes países o diferentes grupos de países y la cantidad de energía que utilizan. Aquí en la parte superior tenemos el 20% más rico de los Estados Unidos, así que el 20% más rico de la población de los Estados Unidos utiliza alrededor de 300 gigas por año en energía y el uso de la energía. Ahora, en promedio, los Estados Unidos, el estadounidense promedio, alrededor de 200. Luego bajamos a Alemania, Italia, Japón y luego el 20% inferior dentro de estos países. Y una cosa que notarás en el gráfico, creo que tiene la abreviatura de Alemania mal. Así que lo he cambiado a DEU en lugar de DUE. Pero para Alemania, Italia y Japón, la media es de unos 100 gigajoules al año. El 20% inferior, unos 50. Luego bajamos a la India. Nosotros, eso es Tanzania, Etiopía, digamos unos 25. Ahora es fascinante y vamos a entrar en esto más en el segundo paso, en cómo se mide realmente el uso de la energía. Así que de entrada, este gráfico no tiene mucho sentido, como, bueno, espera un minuto, tiempo aquí. El 20% de la población de Estados Unidos utiliza el triple de energía que la población de Alemania y Japón. ¿Qué? Vamos a explicar más en el paso número 2, pero vamos a pasar a la derecha de este gráfico y aquí es donde se pone muy científico. Muestran que bien, según ellos, serías considerado súper rico. De hecho, creo que usan la palabra élite global, irónicamente. Si usas más de, digamos, 250 gigajoules por año, ahora bien, si solo se utiliza alrededor de tal vez 75 o 50, esto es una desigualdad bastante grande. Ahora te dices a ti mismo, bueno, ¿quién determina lo que es una igualdad? Bueno, por supuesto que ellos lo hacen. Esa es la cuestión. Ellos pueden usar cualquier definición que decidan que es apropiada y tú solamente tienes que vivir con ello. Luego bajamos al punto más bajo y eso es lo que ellos llaman desigualdad justa. Así que pasamos de súper ricos a una desigualdad bastante grande a lo que es una desigualdad justa. Justo tal y como lo definen ellos. Así que el objetivo de este gráfico, y vamos a entrar en el documento original más adelante en el resto del video, es argumentar que la gente en los Estados Unidos y en su mayor parte, la civilización occidental debe utilizar mucho menos energía porque si no lo hacen, entonces vamos a sufrir el desastre climático. Es inquietantemente similar al argumento de Thanos en las películas de los Vengadores, y si crees que estoy siendo absolutamente ridículo, solo espera hasta el paso número 3 y verás que los científicos, entre comillas, están realmente haciendo referencia a esta película. Y no estoy bromeando. Pero volviendo al gráfico, ellos usan esto para argumentar que debemos usar mucha menos energía. Pero entonces esto plantea la pregunta, bueno, espera un minuto, sabemos que a medida que la gente se hace más rica y rica, su nivel de vida mejora, y así también la cantidad de energía que usan. Así que si utilizan este gráfico para argumentar que Occidente debería usar
menos energía, si van a ser tan intelectualmente honestos, también van a argumentar que la gente pobre, incluso en India, Tanzania y Etiopía, nunca deberían usar más energía. En otras palabras, queremos asegurarnos de que los pobres sigan siendo pobres. Pero por desgracia hay una conclusión adicional que se puede sacar de este gráfico. Y es aquí donde empieza a ponerse feo. Y no creo que sea una palabra demasiado fuerte. Creo que estarás de acuerdo conmigo a medida que avancemos en el resto del video. Pensemos en esto. Si el objetivo es utilizar menos energía porque un uso mayor de energía o la misma cantidad conduce al desastre climático y al fin del mundo, y sabemos que la gente naturalmente, a medida que se enriquece, va a utilizar más energía, podríamos limitar la cantidad de energía que la gente utiliza, especialmente en estos países pobres, o podríamos limitar o reducir la cantidad de gente que realmente vive o existe, no solo en los países pobres, sino en el planeta Tierra. Paso número 2. Ahora vamos a ir a la derecha en el documento fuente de la tabla que hemos revisado en el paso número 1. En el paso número 3 volveremos a la pizarra. En este artículo, que es de nature.com, una fuente muy reputada de esas personas que, entre comillas, siguen la ciencia, ustedes entienden lo que quiero decir cuando nos remontamos a la cerveza Cygnus. Ok, el título del artículo. La desigualdad puede duplicar la energía necesaria para asegurar una vida decente universal. Y lo interesante de esto, en primer lugar, es que siempre que lees artículos como este, que argumenta algo que yo consideraría malo, y creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando terminemos de leer el artículo, siempre es como el Foro Económico Mundial. Nunca dicen explícitamente cuáles son sus objetivos políticos o cuáles son sus soluciones. Siempre dan vueltas al tema y hay que leer entre líneas, pero una cosa que suele ser consistente es que comienzan los artículos o sus entradas de blog de una manera muy generalizada, por decir algo, donde realmente no se puede entender lo que están diciendo, es como una sopa de letras. Pero a medida que avanza el artículo y se llega al final, es cuando suelen empezar a revelar su verdadera cara. Así que no voy a poner palabras en su boca de nuevo. Vayamos directamente al documento fuente de la gráfica que hemos revisado en el paso número 1. Así que tenemos el título allí, pero ahora entremos en materia. Los costes energéticos de la desigualdad parecen mucho más significativos que la población. Un momento, mucho más importantes que la población. Bien, eso es lo primero que debería hacer que tus sentidos arácnidos empiecen a cosquillar. E incluso los niveles justos aumentan la energía necesaria para proporcionar una vida universal y decente. ¿Según quién? ¿Y quién define lo que es decente en un 40% y un 1% global súper rico? Y lo curioso es que hablan de la élite global súper rica, no se refieren al Foro Económico Mundial. Te puedo prometer que se refieren básicamente a los americanos y a la gente que vive en Occidente. Así que la élite global súper rica, el 1%, según ellos, podría consumir tanta energía como la que proporcionaría una vida decente. Ahí está esa palabra de nuevo, a 1.700 millones. Terminamos argumentando que la población total sigue siendo importante. Sin embargo, así que para alguien que solo lee la introducción o el resumen, parece muy benigno. Pero lo que se ve es que solo utilizan el término población como sinónimo de reducción de la población. Así que siempre que veas la palabra población como si fuera un problema, están hablando de que hay demasiados seres humanos vivos en el planeta Tierra. Así que vamos a releer esta frase de la forma en la que realmente debería leerse en base a sus intenciones.
terminamos argumentando que la población o el descenso de la misma sigue siendo importante. No obstante, pero por razones que van mucho más allá de los impactos ecológicos. Y creo que una de las conclusiones a las que llegarán después de que revisemos esto es que parece que los extremistas climáticos de hoy son solo otra versión de los eugenecistas de principios de 1900. Así que siguiendo con el artículo, lo siguiente que me gustaría señalar, un hallazgo clave es que mientras algunos países lograron alcanzar buenos resultados sociales con bajos impactos ecológicos, ninguno lo hace dentro de los límites planetarios. ¿Ves cómo dan cada vez más pistas sobre cuáles son sus verdaderas intenciones? A medida que avanzas en el artículo y te acercas a la conclusión, el siguiente dato que comparten con nosotros es el de la población de 2050. Te das cuenta que todos utilizan el 2050 como fecha principal. En 2030, 2050, es emisiones netas cero para 2050, dicen. Y Bill Gates siempre habla de cuál será la población en 2050. Así que para 2050 se utilizan las proyecciones de población de las vías socioeconómicas compartidas del IPCC, dejando de lado las catástrofes masivas y las políticas globales de un solo hijo. Y cuando digo políticas globales de un solo hijo, creo que lo que le viene a la mente a la mayoría de ustedes viendo el video es, oh, wow, eso fue un desastre en China. En otras palabras, una política global de un solo hijo es negativa. No, 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 no. En este artículo se refieren a ello como si fuera algo bueno. Están dejando de lado una catástrofe masiva o políticas globales de un solo hijo, porque eso sería realmente bueno, porque esas cosas harían bajar la población a un nivel que fuera más sostenible basado en los recursos limitados que tenemos en el día de hoy. El mismo argumento que Malthus esgrimió en 1800. Por supuesto, todo esto es malthusiano. Solo son versiones reencarnadas de lo que decía hace más de 100 años. Más adelante hablaremos de ello. Ahora empecemos a hacer referencia al gráfico. Por último, el uso de energía modelado de los que tienen un nivel de vida decente, similar a los promedios actuales de los países de bajo consumo del sur global, como India, Tanzania, y Etiopía. En otras palabras, a lo que tenemos que aspirar es que a todo el planeta utilice tanta energía como la que consumen actualmente en India, Tanzania o Etiopía per cápita, lo que significa que si estamos utilizando esa cantidad de energía, el nivel de vida sería el mismo. Así que permíteme asegurarme de que todos estamos en la misma página aquí. Así que lo que están defendiendo es que el nivel de vida en las economías occidentales, los países ricos del mundo, se reduzca al nivel de vida actual en India, Tanzania y Etiopía, sobre una base per cápita. Y luego llegamos a donde está el gráfico en el propio artículo. Y una cosa que quiero señalar, podría haber cometido un error en el paso número uno, es las categorías que tienen a la derecha. Súper ricos, desigualdad bastante grande, desigualdad justa. Estas son proyecciones para 2050. Ahora, a la izquierda, esos son representativos de lo que ellos piensan que son los niveles actuales de uso de energía en los Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y luego India, Tanzania y Etiopía. Como hemos dicho antes, solo quería aclarar que estas categorías arbitrarias que tienen a la derecha son proyecciones para 2050. Y finalmente llegamos a su conclusión. El mensaje clave que se desprende de este trabajo es que la desigualdad aumenta sustancialmente las necesidades de energía para garantizar un nivel de vida decente para todos. Un mundo en el que se garantiza una vida decente de forma universal, pero en el que las desigualdades materiales dentro de los países se mantenga cerca de los niveles actuales, podría tener el doble de consumo de energía que con un mundo igualitario con desigualdades basadas únicamente en las necesidades. ¿Y dónde hemos oído esto antes? Algo muy parecido. Ah, sí, era una cita del propio Karl Marx.
de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Y continúan diciendo que un mundo igualitario en el que las desigualdades materiales dentro de los países y entre ellos se basan solo en la necesidad es, por supuesto, una fantasía, como si fuese nuestro sueño, pero sabemos que nunca lo lograremos. De la manera más realista, las desigualdades podrían reducirse a niveles que se consideren justos. Y eso reduciría la necesidad de una ambición tecnológica tan elevada o de emisiones negativas. Pero las desigualdades económicas actuales son de un orden de magnitud mayor de lo que la gente considera justo. Ah, sí, la élite global y todo el mundo que compra esta narrativa del cambio climático, el extremismo, y en ausencia de cambios económicos estructurales drásticos, es probable que sigan estando muy por encima de los niveles justos. Vamos a pensar exactamente lo que están diciendo en primer lugar, un mundo igualitario que significa donde todos sean completamente iguales en todos los niveles. Esa sería su fantasía. Eso sería lo mejor, pero es poco realista. Así que lo que debemos procurar son cambios económicos estructurales. ¿A qué cambios económicos se refieren? ¿Se están refiriendo a un sistema económico que se maximice, digamos, en el igualitarismo? Eso sería algo que ustedes conocen como marxismo. Así que están diciendo que lo que tenemos que hacer es deshacernos del capitalismo. Tenemos que aplicar el marxismo, pero incluso si lo hacemos, el consumo de energía seguirá siendo demasiado elevado. Teniendo en cuenta todo esto, la desigualdad debería considerarse tan importante como los motores tradicionales de la reducción de la población. Seamos muy claros en esta afirmación. Sin embargo, el presente trabajo no debe utilizarse para argumentar que la reducción de la población no es importante, por tres razones. En primer lugar, una gran reducción del crecimiento de la población sería resultado de aumentar la autonomía corporal de las mujeres. Oh, es cierto, quieren que todas aborten. Y eso es lo que dicen de una manera más indirecta a medida que avanzamos. De hecho, a nivel mundial, la mitad de los embarazos no son deseados y en regiones de bajos ingresos, el 60% de ellos son embarazos no planificados. Así que lo que tenemos que hacer es tener muchos más abortos, especialmente con la gente pobre. En segundo lugar, los que discuten sobre el consumo, no sobre la superpoblación o los beneficios de la población, digamos que se refieren a impactos per cápita muy bajos en regiones de alta fertilidad hoy en día. En otras palabras, todos esos lugares como la India, África o América del Sur, donde tienen altas tasas de fertilidad, tienen una buena demografía, como veríamos desde un punto de vista macro, tienden a utilizar muy poca energía. Entonces, ¿por qué debemos reducir la población de la Tierra? ¿Por qué no nos centramos en el consumo excesivo? Y esta es la razón que dan. Pero el consumo actual es irrelevante a menos que se condene a estas poblaciones a permanecer en sus actuales niveles de vida, que son incompatibles con el florecimiento humano. Es irónico que los que abogan por reducir la población hablen de florecimiento humano. La pregunta importante es, ¿cuáles serían los impactos ecológicos de proporcionar a estas personas un buen nivel de vida mientras se reduce el consumo excesivo de las poblaciones ricas del mundo? Y eso es lo más esencial de su argumento. Lo que quieren hacer es reducir el consumo de energía o el nivel de vida en Occidente o en los países más ricos en el mundo. Y luego lo que quieren hacer es reducir la población de los países pobres, y así es como resolvemos este problema maltusiano, que para mí es malvado. Dejaré que seas tú quien juzgue cómo clasificarías. Y por último, concluyen diciendo que, sin embargo, este enfoque en los impactos en relación con el crecimiento de la población distrae la exposición, el daño potencialmente mayor. Y aquí es donde se pasa la maldad a la simple locura. Un menor crecimiento en la población en África, por ejemplo, puede suponer poca diferencia en las emisiones globales de carbono, pero reduciría sustancialmente la población en riesgo de padecer hambre en un mundo que se calienta. Así que lo que argumentan literalmente es que quieren reducir la cantidad de gente en el mundo, porque si lo hacemos, entonces menos gente sufriría. Además,
aunque es probable que un menor crecimiento de la población en las regiones más pobres del sur global no frene el impulso de la economía mundial de nuevo, por lo que ven el crecimiento económico global como algo malo. Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que queremos destruir. Continúan diciendo que un menor crecimiento significaría que hay mucha menos gente en las regiones que sufren los peores efectos. Así que de nuevo es la misma idea, vamos a reducir la población del mundo, por lo tanto, menos gente tiene que sufrir. Es decir, basándose en esta línea de pensamiento, se puede decir, bueno, Dios mío, Stalin, es decir, mató 100 millones de personas y fue un santo, porque eso significa que hay 100 millones menos de personas en esta tierra que tienen que sufrir este cambio climático que es inevitable. Y una última cosa que quiero señalar, el autor dice en realidad que este trabajo ha sondeado la relación entre los impactos ecológicos globales, los niveles de vida, la desigualdad y las nociones públicas, utilizando modelos muy idealizados con muchas limitaciones. Así que inicialmente pensarías, bueno, ¿por qué está desacreditando su propio artículo? Pero eso es porque estás malinterpretando lo que está diciendo. Él continúa y dice, una ventaja ha sido no estar limitado por datos empíricos. Hechos, así que en su opinión, utilizar modelos altamente idealizados con muchas limitaciones es en realidad algo bueno, porque no estamos limitados por esos molestos datos empíricos que surgen de las estructuras políticas y económicas globales existentes que hasta ahora han demostrado ser incapaces de responder a la urgencia del colapso climático. Así que nos recarguemos con datos empíricos, empecemos a reducir la población de la Tierra porque sabemos que es lo correcto. Quiero decir, como siempre digo, dispara primero y pregunta después, ¿verdad? Pero por desgracia no es aquí donde termina la locura. Las personas que son lo que yo consideraría enfermas de la cabeza continúan y se vuelven aún más extremas bajo la bandera irónicamente de la ciencia. Así que pasemos a un artículo de Forbes y en este está en la categoría de ciencia. El título es La ciencia de Avengers Endgame demuestra que Thanos no hizo nada malo. Si no has visto la película, básicamente aniquiló a la mitad de la población del planeta Tierra. Así que el autor aquí dice, y por cierto, cuando estaba leyendo esto, siempre pensé que habría como un remate donde él estaba diciendo todo esto y luego al final decía, oh, no, solo estaba bromeando. Pero obviamente no, nunca llegué a esa conclusión. Así que empieza diciendo que al final de los Vengadores Infinity War, el villano Thanos adquirió las piedras del infinito que básicamente le permiten chasquear los dedos y convertir a la mitad de la población en polvo. Al hacerlo, Thanos cree que ha logrado su objetivo de un universo libre de sufrimiento. Su razonamiento es simple. En un planeta con demasiada gente y recursos limitados, de nuevo volviendo a la visión malthusiana, los sobrevivientes tienen más de lo que necesitan. Resolver los problemas del mundo. Sí, por desgracia, no resuelve los problemas de los 3.500 millones de personas que acaban de ser erradicadas. ¿Tiene razón Thanos sobre la superpoblación? Su razonamiento parece tener sentido. Si consideramos nuestro propio planeta, menos gente debería significar más comida y menos hambre y podría disminuir el riesgo de una epidemia. Cuando la superpoblación permita la propagación de enfermedades, aunque aquí nos señala que la mitad de la gente en la Tierra podría significar que hay menos producción de alimentos o menos capacidad para combatir enfermedades. Pero de todos modos, sigamos adelante y pongamos eso en el banquillo por el momento. Así que concluye el párrafo diciendo, como consecuencia se podría concluir que al eliminar el 50% de todos los humanos, Thanos le hizo un gran favor a la Tierra. A continuación, argumenta, Thanos cree que está realizando un mal necesario que se requiere para lograr el bien mayor. Te darás cuenta de que aquí saltan desde Thomas Malthus hasta Maquiavelo, otro gran tipo de la historia de la humanidad que nos dio el término, si no estás familiarizado con él, el fin justifica los medios. Entonces, ¿por qué los Vengadores querrían revertir el efecto del chasquido? En otras palabras, ¿por qué los Vengadores no querrían matar a 3.500 millones de personas?
Los Vengadores son culpables de poner el dolor de los sobrevivientes por encima de la salud de nuestro mundo. Recordemos, un adulto no solo está pensando esto, no solo lo está escribiendo en su diario personal, está sacando esto al mundo en la revista Forbes, en internet para que todo el mundo lo vea. Y esta es la misma persona que probablemente argumentaría que es inapropiado no preguntar a alguien sus pronombres personales. Pero es totalmente apropiado argumentar los beneficios de erradicar a 3.500 millones de personas. Ese es el nivel de locura al que nos enfrentamos, amigos. Paso número 3. Ahora vamos a repasar la verdadera solución a los problemas del mundo que enfrentamos actualmente. Así que comienza y es muy simple, haciendo más o menos lo contrario de lo que la élite global y la gente que hemos discutido a lo largo de este video quieren hacer. Así que volvamos a las cervezas Signas. Tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que la gente que seguía la ciencia nos animaba u obligaba a hacer? Te encerraron en una jaula, te encerraban en tu casa. Bueno, ahora mirando hacia atrás en retrospectiva, sabemos que eso fue lo peor que podríamos haber hecho. Así que el objetivo era realmente prevenir o reducir la propagación de las cervezas Signes. ¿Por qué? Porque se extiende mucho menos en el exterior. Ahora avancemos rápido hasta cuando hablamos de la inflación. Los precios al consumidor suben. ¿Qué sugieren estos políticos y planificadores centrales que hagamos? ¿Cuáles son sus soluciones actuales a los problemas? Si siguen la ciencia, digamos, de los economistas de la corriente principal. Bueno, su solución es reducir la oferta y aumentar la demanda. Simplemente daremos cheques de estímulo y luego volveremos a encerrar a todo el mundo en una jaula o simplemente aumentaremos los impuestos a la gente que realmente está produciendo las cosas. Por lo tanto, de nuevo, la disminución de la oferta aumenta la demanda, los precios suben. Lo que debería hacer es todo lo contrario. Al igual que deberían haber animado a la gente a salir a la calle, hacer ejercicio, comer sano durante cervezas Signes, ahora deberían hacer todo lo posible para desalentar la demanda, aumentar la oferta. Así que no debería ser una sorpresa que las soluciones esbozadas en el paso uno y 2 por las élites globales, los locos que vamos a llamar, son más o menos lo contrario de lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ir a través de un ejemplo muy simple que doy en un montón de videos de pizarra. Tenemos a tres personas que en este caso son un poco diferentes desde el punto de vista de las tres personas que están cultivando, produciendo lo que necesitan para mantener a sus familias. Es una sociedad muy agrícola, así que tienen a estos tres señores aquí. Ambos o los tres producen ganado, maíz y algodón, porque esto es lo que necesitan para sobrevivir, pero solo pueden producir suficiente para ellos y sus familias. Bien, si aumentamos la productividad, ¿qué sucede? Bueno, ahora digamos que una de estas personas puede producir todas las vacas, el maíz y el algodón que el total colectivo necesita. Así que esta vez, tres pequeñas versiones aquí en la pizarra. Entonces lo que hace es que libera a las otras personas. Las otras dos personas pueden hacer otras cosas. No tienen que cultivar su propia comida. No tienen que criar su propio ganado o cultivar su propio algodón para su ropa. Tienen a otra persona para hacer eso porque es altamente productiva. Así que pueden convertirse en un ingeniero, no sé, tal vez un ingeniero que podría crear mejores equipos para que la sociedad sea aún más productiva y libera a otra persona para que se convierta, no sé, en un científico. Tal vez alguien que realmente podría resolver los problemas que se esbozaron en el paso uno y 2. Tal vez esta persona pueda resolver el problema de, digamos, la contaminación, o tal vez pueda resolver el problema de la crisis energética a la que nos enfrentamos desde el punto de vista en el cual nos estamos quedando sin fuentes de energía baratas y muy
densas. Y lo que quiero decir con esto es que tienen un retorno de energía muy alto. Así que vamos a entrar en esto. Ustedes saben que el ROI es el retorno de la inversión y tienen una medida para la energía que es más o menos lo mismo. Lo llaman de otra manera, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Cuánta energía tiene que entrar X para obtener tal cantidad de energía? Así que si piensas en un pozo de petróleo o en la producción de carbón o de madera, hay horas de trabajo o calorías, energía que se quema solo por producir esa fuente de energía. Así que lo ideal es una fuente de energía que sea lo más densa posible. O dicho de otra manera, una fuente de energía que tenga la menor cantidad de entrada para la mayor cantidad de salida. Y te estarás preguntando, vale George, eso suena bien, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, pensemos esto, si ser más productivo permite a más personas hacer otras cosas como resolver los problemas del mundo, entonces tener una fuente de energía más densa requiere menos personas para producir realmente la energía necesaria para hacer funcionar la producción de la única persona, en este ejemplo, que está criando el ganado, cultivando el maíz y produciendo el algodón. Un ejemplo perfecto de cómo se desarrolla esto en el mundo real se dio en un reciente episodio del podcast de mi buen amigo Simon Black. Así que si no has escuchado o te has suscrito a su podcast, Sovereign Man, tienes que hacerlo de inmediato. Es uno de mis favoritos. Él se remonta hasta 1776, una fecha que es importante para muchos de nosotros. Lo que señala es algo que probablemente fue incluso más importante que el nacimiento de los Estados Unidos, fue la invención de la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque esto permitió crear una máquina que haría el trabajo de varias personas. Ahora bien, inicialmente la fuente de energía de la máquina de vapor era madera, pero piensen en la cantidad de energía que se requería para recoger la cantidad de madera necesaria para aumentar la productividad que ahora teníamos como resultado de la invención de una máquina de vapor. Así que había que tener a todos esos seres humanos que quemaban calorías o utilizaban energía. Así que el retorno de la inversión en cuanto a los insumos de energía en relación con la cantidad de energía en la salida era relativamente baja para la madera. De repente tenemos el carbón, algo que es mucho más denso. Digamos, por ejemplo, que la proporción de madera era 1 a 10. Bueno, ahora de repente con el carbón tenemos algo como 1 a 100. Y no sé si son números exactos, solo los uso para el ejemplo, para que entiendas el concepto. Así que lo que sucedió es que requerimos mucha menos energía para producir la energía necesaria para hacer funcionar estas máquinas de vapor, para aumentar la productividad, para aumentar el nivel de vida que libera a los seres humanos, para florecer, para inventar todos los otros milagros que vimos durante finales de 1800 y a principios de 1900, la revolución industrial. Así que la verdadera solución al cambio climático no es reducir la población de la Tierra y utilizar una fuente de energía menos densa, es aumentar la población de la Tierra utilizando fuentes de energía más densas o más de las fuentes de energía densas que actualmente tenemos a nuestra disposición para liberar el capital humano, para liberar la mente humana, la gente que está en la Tierra y puede resolver estos problemas difíciles, al igual que lo hicieron en 1800, cuando Thomas Malthus presentó estos problemas en primer lugar, al igual que hicieron en la década de los 70, cuando el Club de Roma y el Foro Económico Mundial popularizaron estas ideas una vez más, y al igual que lo harán en el futuro, si permitimos que el ingenio humano haga lo que ha hecho a lo largo de la historia, es decir, resolver problemas difíciles, incluso el problema del crecimiento de la población en un mundo con recursos limitados. Así que si se quiere un aire más limpio, se necesita más gente, no menos. Necesitas un nivel de vida más alto, no un nivel de vida más bajo.
especialmente para la gente pobre a la que se refieren en el paso número 2. Y finalmente necesitas más energía, no menos energía. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, mira esta lista de reproducción aquí. Nos vemos en el próximo video.